Como una operación exitosa, calificó el director nacional de Gendarmería, Marco Fuentes, el operativo de traslado de los 9 reos desde el penal Cordillera hasta la cárcel de Punta Peuco, donde seguirán cumpliendo con sus condenas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. De hecho, este domingo fue el primer día de visita en la cárcel de Tiltil de los militares en retiro condenados, y en tanto el presidente Piñera fue objeto de críticas a causa del suicidio de Otlanier Mena. Queremos andar más en las implicancias legales del cierre del penal Cordillera y nos acompañan los abogados Héctor Salazar y Raúl Mesa, que le agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, buenos días. Buenos días, abogados. Partiendo por usted, Raúl Mesa, señaló que aquí lo que hay que tener cuidado es en proteger en teoría a estos reos, porque hay mucha historia y hay mucho testimonio que hay detrás de estas personas. ¿Por qué da en ese marco de declaraciones en términos de que aquí en Punta Peuco no se daría ese resguardo principalmente? A ver, yo lo que manifesté precisamente acá en CNN ese día viernes en la noche cuando recibí el llamado, dice relación en particular con una causa judicial que hoy día está iniciada y está en manos del ministro Carroza, y que dice relación por primera vez después de 40 años en Chile, se investigan las personas, autores, cómplices y encubridores de muertes de víctimas de organizaciones terroristas. Eso en Chile no tiene precedente en la historia judicial chilena. Y por lo tanto, dentro de ese contexto, de ese proceso judicial, yo señalé en su oportunidad que todas estas personas que hoy quienes condenadas, recluidas en el penal Cordillera, hoy Punta Peuco, requerían y tenían la calificación dentro de ese proceso judicial de testigos protegidos. ¿Por qué? Por el hecho de que ellos podían aportar antecedentes personalísimos. O sea, a ver, el testimonio de Manuel Contreras, señor Krasnov y los otros son irreemplazables. Estoy hablando en el contexto de este proceso judicial. Por lo tanto, la propia ley autoriza la posibilidad de que el ministro pueda adoptar medidas especiales de protección en relación a estos testigos, es decir, cuidar su integridad física, su integridad moral y su integridad psicológica. Porque ¿qué es lo que quiero yo en representación de estas víctimas? Ojo, víctimas civiles de organizaciones terroristas, que estas personas acompañen y declaren y aporten todos los antecedentes que tienen, y de ese punto de vista es una prueba testimonial de cargo. Y yo como abogado tengo derecho a proteger y amparar esa prueba de cargo en este proceso judicial. Pero usted lo ha dicho, sería el ministro Carroza, o en el caso hipotético el ministro que lleve la causa, el que dé carácter de testigos protegidos. Así es. Ahora, en caso de que efectivamente el ministro Carroza les diera ese carácter, ¿a usted le parece que se encontraban protegidos en Cordillera y que dejan de estar protegidos en Punta Peuco? A ver, yo quiero manifestar lo siguiente. Como usted bien lo dice, es el ministro, uno como abogado hace una petición dentro del contexto de un proceso judicial. En mi concepto como querellante no existe hoy día un informe en mi causa judicial, no en otras, de violación de derechos humanos, que me acredite y que se me certifique en esta causa de que el traslado de los internos hacia Punta Peuco se resguarda su integridad física, su salud física y mental. No existe ningún informe. No hay un pronunciamiento del ministro Carroza en ese sentido. Por lo tanto, ¿qué yo quiero como abogado? Que el ministro, de hecho lo vamos a pedir hoy día a la 11:30. Perdón, Raúl, está bien, los juicios son instancias procesales solemnes, requieren de juicios escritos, no se trata de una tincada, un ojímetro. Pero yo le pregunto a usted, a su buen entender como hombre, ciudadano chileno mayor de edad, ¿a usted le parece que en realidad las condiciones, conociendo los informes, yo no sé si usted conoce los penales, pero conociendo los informes que hemos recibido de los fiscales y de Gendarmería, conociendo las condiciones de ambos, incluso conociendo en el contexto de cómo viven los 54.000 reos de este país, ¿a usted le parece que hay razones fundadas, insisto, sin ser usted un especialista, pero es un hombre adulto y con criterio? ¿Le parece que hay razones para pensar que se pone en riesgo o se es negligente respecto del deber que tiene el Estado de cuidar a todos sus presos del paso de un penal al otro? Un solo ejemplo, que me estaría dando aparentemente la razón. En la petición que yo hice, citaba en la calidad de testigos presenciales de los hechos que se investigan en esta causa a los 10 reclusos condenados en penal Cordillera. Hoy día ya tengo un testigo menos. ¿Y sabe por qué ocurrió eso? Por una decisión de carácter administrativo, específicamente del presidente de la República, donde efectivamente a raíz de una decisión de traslado se afectó la prueba de cargo en mi causa judicial, pero no respecto a mi representado. Pero por la misma razón, Raúl, ¿no será entonces un especialista el que tiene que decir si una persona que se quita la vida lo hace en virtud de un cuadro psicológico, de un brote psicótico, de una depresión o de algún otro diagnóstico que maneje un médico? Y no será un abogado el que decida o el que pueda decir por qué se suicida una persona. Absolutamente. Yo lo que estoy pidiendo simplemente, no estoy haciendo aquí, a ver, mi colega me entenderá, nosotros, esto es en pedir no hay engaño. Nosotros como abogados querellantes
hacemos una serie de peticiones. Quien valora la calificación a la pertinencia de la misma es el ministro. Y yo pedí además que se constituya en el penal Punta Peuco, además de un informe médico legal sobre la materia. Abogado Salazar, ¿cómo se enlazan estos intereses que pueden aparecer, digamos, contradictorios? Por un lado, la igualdad ante la ley, y por otro lado, el hecho cierto de que efectivamente, si es que hay una causa en que la declaración de algún testigo es importante, ese testigo merece protección. Ahora, si el testigo es un reo rematado por otra causa, bueno, eso no impide que tenga que ser protegido en calidad de testigo de este otro juicio. ¿Cómo se...? Hay mecanismos legales para aquello, y yo creo que la segregación dentro de los penales es un mecanismo lo suficientemente eficiente para garantizar esa seguridad. De hecho, hay una norma del Código de Justicia Militar muy antigua que establece que las personas miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía que cometieron delito y son condenadas a penas privativas de libertad y tienen que cumplir esa pena, la cumplen separadamente de la población común. Por lo tanto, yo creo que más protegidos cumpliendo condena no pueden estar. Yo creo que corren mucho más peligro si circulan por la vía pública. Ahora, que les pudiera eventualmente pasar algo, sufrir algún atentado. Incluso, ¿no? Ahora, a su juicio, ¿usted cree que el paso siguiente es cerrar Punta Peuco? Mire, ¿y qué implicancias podría traer todo eso, hablando justamente en esta misma lógica, pensando en que si ellos debiesen estar en un recinto distinto al del común de las personas? Mire, yo creo que hay que hacer una distinción. El penal Cordillera no era un penal. Fue una construcción que estaba originalmente destinada a otra cosa y que se adaptó como penal. Sin embargo, Punta Peuco es un penal, construido, diseñado como penal. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que cumple todos los estándares necesarios como penal para estos fines. Por lo tanto, no veo yo razones para eliminarlo si se quiere dar cumplimiento a este fundamento de la segregación o la separación, no por fines de privilegio, porque los regímenes internos de los penales son todos iguales, sino para los efectos de garantizar la integridad física y la seguridad de los internos, que es lo que justifica la segregación en este caso. Ahora, Raúl, mientras no sean calificados como testigos protegidos por algún ministro que lleve alguna causa, ¿no es verdad?, a petición de parte o incluso porque él lo considerará de oficio como un trámite necesario, ¿qué se le puede decir al resto de los reos presos de nuestro país que cumplen penas, olvídense de los delitos, pero que cumplen penas privativas de libertad en condiciones que a ustedes que son abogados no hay que especificarse, las conocen las cárceles de Chile, y que en realidad... sin el afán de, como se ha dicho algunos medios, emparejar hacia abajo. Lo cierto es que hay 54.000 o 53.500 reos rematados en Chile que viven en condiciones deplorables, muchísimos de ellos. Y sin duda que este penal, ya no hablemos de Cordillera, el Punta Peuco, que como bien usted dice, es un penal clásico, digamos, en el sentido que fue construido como penal, tiene condiciones, no sé cómo decirlo, infinitamente superiores. ¿Cómo se les explica eso a las familias, a las esposas, a los hijos de los reos rematados del país? A ver, yo comparto aquí lo que acaba de señalar el colega. Efectivamente hay normas legales en códigos especiales en relación a la situación de la segregación. ¿Y por qué invoco la segregación? No solamente en términos de resguardar la seguridad del interno, sino que además, como aquí bien se dice, ¿quién establece las normas o los estándares mínimos de condiciones de dignidad de un interno? ¿Dónde están las normas? ¿Dónde están los reglamentos? Por lo tanto, la pregunta, cuando a mi juicio se equivoca profundamente el presidente Piñera cuando habla de la falta de igualdad de la ley. ¿Qué hablamos de igualdad ante la ley? ¿Igualdad de la ley frente al cumplimiento de la pena? ¿O la igualdad de la ley en cuanto a la aplicación de la pena misma que se les impuso? Privación de libertad. Es decir, cuando ellos están cumpliendo una pena de libertad, ojo, no se les condena a no tener alimentación, agua, a ser maltratados. La pena de libertad se refiere con algún presidio remitido. Exactamente, y evidentemente es una situación. Ahora, cuando usted dice, efectivamente, tiene razón, ¿quiénes están cumpliendo una pena de libertad en dignidad? En Punta Peuco, por supuesto que la están cumpliendo en dignidad. Ojo, Cordillera se construye a partir del hacinamiento que había en Punta Peuco. Y ahora estamos trasladando 10 reclusos. Pero hablar de hacinamiento, cuando uno de nuevo conoce que internos viven en condiciones, si eso es hacinamiento y a lo otro no se me ocurre la palabra. Pero eso es lo que yo no estoy afirmando lo contrario, estoy diciendo de que ¿quiénes están cumpliendo en dignidad una pena en libertad? ¿La gente de Punta Peuco o las cárceles públicas? Las cárceles públicas evidentemente están fuera de los estándares mínimos de respeto a la calidad de vida y a la dignidad que se merece cualquier persona en este país. Por lo tanto, ¿quién es responsable? Son responsables los militares condenados en Punta Peuco porque ellos están cumpliendo una pena en dignidad. Por supuesto ¿O que son no. responsables los reclusos
o el Estado chileno que está cumpliendo condena en reclusos, en las cárceles públicas indignas para ellos? Yo pregunto. Eso hay que darle a entender a la gente. Y de ese punto de vista, como bien dijo acá el colega, tiene que haber una segregación natural. En el extranjero, en Estados Unidos, existen cárceles paramilitares. Existe en Chile el fuero militar. Yo tengo la sensación de que la opinión pública, más que alegar, digamos, o cuestionar el hecho de la segregación, está cuestionando todas las otras condiciones que tienen los penales, ¿no? Yo creo que, como usted dice, es de suyo bien obvio. Hay en un realidad antecedente que es bueno tenerlo presente, porque este no es un tema actual con Punta Peuco. Yo recuerdo que en Chile existía el anexo cárcel Capuchino, que se incendió, donde iban los delincuentes, se llamaban de cuello y corbata, es decir, la gente delinquía en el ámbito económico. Pero que no eran delitos de sangre, abogado. Exactamente, pero allí los tratos, el régimen carcelario era de absoluto privilegio. Totalmente. Y de eso participaban todos los que caían en ese penal, y nadie paraba el dedo para alegar que ahí había una discriminación tremenda. Entonces, ¿y será a propósito de que la discriminación distinguía crímenes de sangre y no? No, porque yo creo que cuando uno es condenado a una pena privativa de libertad, independientemente del delito que sea, ese tratamiento tiene que estar sometido a un mismo sistema penitenciario. No pueden haber allí discriminaciones en función de la posición económica o social del reo. Y también justifica la segregación, el distinguir entre reclusos primerizos y reclusos reincidentes para los efectos de la contaminación, que tiene que ver con un tema muy importante en el régimen carcelario, que es la rehabilitación. Les queremos agradecer a ambos haber por lo menos abordado este tema de esta forma. Muchas gracias y buena semana para ambos. Muchas gracias, muy amable.